Hola chicas, buenos días. Bueno, chicos, en general, que estén muy bien, espero. Ya sé que están emocionados y pensando en la Semana Santa. Ya viene, ya son pocos días los que nos faltan. Vamos a terminar con este es el antepenúltimo tema, que son los partidos políticos, que de alguna manera tiene que ver con lo que hemos estado viendo sobre las las reformas políticas, ¿sí? Bien, el texto, no sé qué les pareció, es un texto que lo elegí porque nos da una revisión sobre lo que han sido estas distintas reformas que considero importantes para poder comprender cuál es la función de los partidos políticos, ¿no? En esta primera parte, bueno, la función social que tienen los partidos políticos, de acuerdo al INE, son sobre todo 4 puntos, ¿no? ¿Quién ya está que nos quiera leer, por favor, cuáles son estos puntos? Nadie nos quiere leer. Belén. La socialización política, educar en democracia, la movilización de la opinión pública, la representación de intereses y la legitimación del sistema político. Ajá, bien, gracias. Entonces vamos a ver cuáles son, a qué se refiere con estos puntos. Perdón, entonces, vean, la primera, la socialización política, es decir, que los partidos políticos son los que nos tienen que educar a la sociedad en general lo que debe ser la democracia, ¿sí? Deben lograr la confianza ciudadana, deben eh, crear que haya diálogo, ¿no? Entonces, vean, en ese primer punto, pues parece que no están cumpliendo bien esta función que tienen los partidos políticos, ¿no? La movilización de la opinión pública se refiere sobre todo a que puedan percibir qué es lo que la gente está queriendo, ¿no? Cuáles son las necesidades de la gente para ellos encauzarlos y de acuerdo a las agendas o al tipo de partido, ellos puedan luchar por esto que está pidiendo la gente, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo? Y bueno, ¿y qué es lo que vimos? ¿Algún movimiento social estuvo apoyado por algún partido político? Ninguno, ¿verdad? Entonces vemos ahí que tampoco históricamente ha cumplido ninguno esta función, ¿sí? La representación de intereses también viene a ser lo mismo, ¿no? Que los partidos políticos nos dieran a conocer, bueno, cuál es su plataforma, qué es lo que buscan, cuáles son las propuestas y que ellos mismos tengan en sus cuadros a gente que puedan proponer estos cambios, gente que tenga un profesionalismo y una formación que permita tener o cumplir con los objetivos y las necesidades que hay en la sociedad, ¿no? Pero cuando nosotros, y bueno, aquí quiero que participen ustedes y me digan si es lo que estamos viendo, ¿no? Pero de repente, a ver, si nos ponen a una candidata que fue Miss Universo, bueno, Miss México, Miss Universo, como sucedió en Baja California, o como ha sucedido aquí con Miss Puebla, que también la tuvimos como diputada, que no tienen esa formación política, ¿no? Y como, bueno, la mayoría, o como los futbolistas, o como deportistas que bueno, deben tener conocimientos y una profesionalización en este tipo de cuestiones porque están dirigiendo un país, ¿no? Y sin embargo, no los tenemos. No sé si vieron las notas aquí en Puebla,
se está criticando mucho no sé si han oído que se está urbanizando un cerro en Amalucan. ¿Alguien oyó sobre esta noticia? ¿No? Bueno, y entonces están criticando a los funcionarios que son los encargados, que es la Secretaría de Infraestructura y Urbanización, bueno, de Urbanización e Infraestructura, y bueno, comentan, o la crítica que le están haciendo el periodismo es que son gente que no son urbanistas ni son especialistas del tema, y que bueno, seguramente lo que están beneficiando es amigos constructores con este problema que está creciendo, ¿no? De seguir construyendo más como una manera de inversión, pero no en sentido social. No, o sea, porque haya problema de que la gente no tenga dónde vivir, porque hay muchas viviendas, hay más vivienda que gente, ¿no? El problema es que la gente no tiene los recursos para poder comprarse una vivienda. Entonces, vean, pues siguen haciendo lo mismo, ¿no? Y si vemos quiénes son los titulares, bueno, han sido gente que pues siempre están en la función pública y pasan de una secretaría a otra y sin ningún conocimiento del tema, ¿no? Entonces veamos que con esto, pues los partidos políticos, pues tampoco están cumpliendo con esa tarea que deben tener. Y bueno, el último, lo que es la legitimación del sistema político. Es decir, que puedan los partidos políticos tener una agenda o una serie de estrategias para el que puedan cumplir con las acciones que deben tener, bueno, que están en relación a los tres puntos mencionados, ¿sí? Y pues parece que con esto tampoco tenemos, ¿no? O a lo mejor yo veo o tengo otra percepción, pero quiero que ustedes me comenten. Eso vemos, están cumpliendo los partidos políticos lo que es su función. Y a lo mejor un poco para motivarlas, vean, en esta otra ficha, ay, ¿por qué no avanza? ¿No? El financiamiento que tienen los partidos políticos. Vean la cantidad que se destina a los partidos. 5,970,204 pesos. Es lo que se va en presupuesto. ¿Les parece poco o mucho, chicas? ¿Ustedes qué creen? Diana, ¿te parece mucho o poco lo que se le da a los partidos políticos? Marisela, ¿a ti te parece mucho o poco? Es mucho, ¿verdad? Sí. Y lo más triste, Marisela, es que somos el país que más destina dinero a partidos políticos, ¿sí? En ningún otro país se les da tanto dinero a los partidos políticos. Entonces, una de las reformas que se está planteando es eso. Y bueno, no ha sido nuevo, ¿no? El que haya menos dinero en lo que se da a partidos políticos. Entonces, vean, nuestro país tiene a los funcionarios mejor pagados en el mundo, con las mejores prestaciones. Se les paga más que a muchos funcionarios en Europa y que en Estados Unidos. Tenemos un gran número de representantes, o sea, nuestra Cámara es muy grande. También, y bueno, ahorita hay una crítica a lo que son los plurinominales. O sea, que hay una sobrerepresentación pareciera, ¿no? Pero bueno, y también con esto tenemos que se da mucho a los partidos políticos y hay que ver que hay estudios ya, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y también este estudio que ustedes están desarrollando, que son investigadores de la Universidad de Guadalajara, que bueno, lo que ahí plantean es que tenemos a los funcionarios menos productivos también en el país. O sea,
no producen nada, ¿no? De acuerdo a las mediciones que hacen. Bueno, vamos a ver que durante el gobierno de Miguel de la Madrid, en 1986, bueno, perdón, pero antes de pasar a eso, aquí se vale que ojalá participen y comenten con los, que pues nos sirva de repaso lo que hemos visto. Les voy a poner un video. Me dicen si se escucha bien, por favor. La mayor parte del siglo XX, en las mexicanas por espacios de libertad, no encontró eco en un Estado que rechazaba a la oposición. Cuando el autoritarismo alcanzó su mayor crecimiento, también la lucha contra un sistema de poder en un solo partido. La ciudadanía propuso las urnas y el diálogo. Una valerosa conciencia intelectual apostó por el ideario democrático y la crítica del del poder. Con las grandes batallas ganadas, se logró la efectividad de los mexicanos. Sin embargo, 20 años después, la democracia la construcción de una ciudadanía vigilante de las acciones del gobierno y defensora de sus derechos y libertades cívicas. México llegaba a la década de los 60, gobernado por un sistema monolítico y excluyente que había reprimido con violencia a la nuestra independencia civil. En México de aquellos años, un solo partido era el único, el Partido Revolucionario. Gobernaba las 32 ciudades del país. La oposición contaba solo con un puñado de representantes, mientras que en el Senado todos los miembros pertenecían al partido oficial. El sentir de la población era que no se podía respirar. No solamente los sectores de la población que habían sido ya directamente apaleados sentían esto, sino que en general toda la población sabía, por ejemplo, que las elecciones eran absolutamente inútiles. A pesar de las circunstancias, las fuerzas democráticas de oposición, como el Partido Acción Nacional, fundado en 1939, avanzaban lentamente en su lucha. Estos esfuerzos cristalizarían en 1967. Hermosillo se convirtió en la primera capital de un estado ganado por el Partido Acción Nacional con su candidato Jorge Valdés Muñoz. Apenas unos meses más tarde, su correligionario Víctor Manuel Correa Rechó obtuvo la presidencia municipal de Mérida, pero gobernar desde la oposición no era sencillo. Vinieron las huelgas de autobuses y el embate de las mafias de taxistas y el despojo de la policía municipal por parte del gobierno del estado, en fin, todas las barbaridades, el corte de dinero, la supresión de la parte que le tocaba al municipio de los dineros públicos. Un año después, llegaría un momento crucial en la historia de México. El 22 de julio de 1968, un partido... Bueno, hasta acá con lo que vimos que... ¿qué les llama la atención o qué podemos destacar entonces sobre los partidos políticos? Como vimos en el primer punto, ellos deben, ¿no?, fortalecer la democracia. ¿Qué había pasado en estos primeros años? A ver, uno, que con la restauración, con el priismo, no permitió en mucho tiempo la participación de una oposición, ¿no? Como aquí vimos, pues reprimía a la población que protestaba. Revisamos en el curso todos estos movimientos, ¿no? Cómo fueron reprimidos de manera muy violenta. Y bueno, quien fue el único partido que tuvo oportunidad
de contender fue el PAN, pero también fue muy atacado, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a ver estas reformas que se empezaron a dar para que llegáramos a este sistema pluripartidista. Vemos que en 1986, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, reformó la Constitución General de la República en materia electoral. Esto fue muy importante, ¿no? Antes de ello, ¿se acuerdan cómo eran las elecciones cuando no había instituto? Y a ver, esto es bien importante que lo entendamos y que conozcamos estos antecedentes, chicas, bueno, chicos, porque en el fin de semana el secretario de Gobernación, en este acto proselitista que él dice que no existió, y que bueno, también el presidente está negando, él señaló y dijo que iba a desaparecer el INE y que los funcionarios se iban a ir. Quieren una reforma a donde la gente de nuevo es la que haga las elecciones o estén a cargo de la Secretaría de Gobernación, pero vamos a ver ahorita los antecedentes de eso, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era cuando cuando no había una institución electoral? Que bueno, ojo, puede ser muy criticable lo que hagan, pero eso más bien nos llevaría a que debe haber una reforma que permita que no haya esos vicios que ha hecho tal vez la institución, pero bueno, eso de desaparecerlas son cosas diferentes, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan, para recapitular, cómo eran las elecciones antes de que hubiera un Instituto Federal Electoral? Las casillas las instalaba la Secretaría de Gobernación, que depende, pues ese es parte del gobierno federal, ¿no? Entonces imagínense ustedes al secretario de gobierno de este partido de Morena, por ejemplo, organizando elecciones. Pues ¿quién va a ganar? ¿Qué era lo que pasaba con el priismo, no? El secretario general, bueno, organizaba las elecciones y los primeros que llegaban a las casillas eran los que se encargaban o sea, no había capacitación, no había una elección donde hubiera observadores como ahora, ¿no? Para tratar de garantizar que sean elecciones libres y democráticas, ¿no? Entonces, se robaban las urnas, la gente, o cuando llegaba a votar la gente, ya estaban las urnas llenas, o sea, porque no hay un control, ¿sí? Y por eso, pues eran muchas mañas de las que siempre ganaba el PRI, ¿no? Se llevaban a los acarreados, a gente de instituciones, del gobierno, pues era quienes tenían que ir a votar y pues estaban obligados a votar por el PRI. Entonces vean como, no sé si les llamó la atención lo que dice este gran historiador que es Luis González de Alba, que pues la gente también estaba desanimada, ¿no? Pues, ¿cuándo se iba a derrotar de esa manera al PRI, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiera también destacar alguna otra idea, ¿no? Bueno, vean, otra reforma importante ya es hasta el 89, con Carlos Salinas de Gortari. Aquí decía que solamente los partidos que hubiesen obtenido 2.5% de la votación podrían tener derecho al financiamiento público. A ver, todo el dinero que se le da a los partidos son lo que nosotros pagamos de impuestos. No sé a ustedes qué les parece, pero oigan, viendo que realmente en otros países que tienen, que son más democráticos en sus elecciones y tienen mejor calidad de vida, yo sí estaría a favor de que pues, se les redujera el presupuesto, no sé ustedes chicos, y que ese presupuesto se pueda mejorar, pues la infraestructura en las escuelas, sobre todo en salud también, ¿no? Digo, necesitamos sobre todo en esas dos áreas, o que haya más inversión para que haya trabajos. Vean, de verdad, ahora ustedes que tienen internet, chequen cómo viven en otros países, la calidad de vida, y pues creo que no nos merecemos que tengamos estos sistemas de gobierno, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Tamara?
Ajá, a ver, fíjate, Tamara, que señalas algo bien interesante y que él dice las votaciones no son 100% libres. Y ahorita vamos a llegar a ese tema, qué bueno que lo planteas. Y quiero que, de acuerdo, fíjate, Tamara, ahorita, de acuerdo a todos estos cambios o reformas electorales, puedas hacer ya una crítica, ¿no? De por qué son de esa manera, como tú señalas, ¿no? Que no son libres. Bueno, entonces en el 89, bueno, ya vimos esto, ¿no? Es decir, que solo cuando tengan una votación del 2.5% van a tener financiamiento los partidos, si no, no. Ya en 1993, también con Salinas, se da otra reforma. ¿Cuál es? Vean, la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos en dinero o en especie a todos los entes públicos en los 3 niveles de gobierno, a las empresas de carácter mercantil, los extranjeros, los ministros de iglesia, y se establecieron además límites al financiamiento privado. O sea que no puede haber ese financiamiento, o sea, hay límites de quienes pueden solo financiar a los partidos políticos. Y bueno, esto con no sé si se dieron cuenta en las elecciones pasadas, que algunos candidatos que ganaron, el INE, perdón, se le echó abajo las candidaturas porque habían sobrepasado los costos de campaña. Vean, es por esta ley. ¿Sí? Entonces, es importante para, pues una medida de mantenerlos en el control. Pero bueno, nosotros, ¿qué vemos? En televisión nos pasan, podemos ver en internet cómo los distintos partidos, todos, reciben dinero, ¿no? En bolsas, en maletas, ninguno ha estado exento de eso, ¿no? Entonces se viola con esto la ley y con eso deberían ser penalizados. Bueno, a ver. Ay, esta ley iba antes. La ley del 77, el gobierno federal expidió, perdón, la LOPE, que es la ley de organizaciones políticas y procesos electorales, y permitió, fíjense, la participación de partidos políticos registrados, ya fuera bajo la figura de registro condicionado o definitivo en igualdad de condiciones. Esto fue importante porque, bueno, esto se da en el periodo de López Portillo y lo que aquí se quiere, bueno, es un gran cambio porque ya permite que haya otros partidos, la formación de otros partidos, incluso se forman partidos socialistas y comunistas, ¿no? Para poder ampliar esta participación o construir esta democracia, que bueno, vean, la gente sigue luchando, sigue pidiendo y que bueno, que la realidad también fue otra, ¿no? Bueno, vimos ya la importancia de estas leyes. Ahora, con Ernesto Zedillo Ponce de León en el 96, hay otra reforma electoral en el que se establece que el financiamiento de los partidos políticos prevalecerá el de origen público, o sea que, bueno, y sobre el privado. Se cambió el umbral de votación para acceder a los recursos públicos, quedando en 2%, ¿sí? Entonces vemos aquí el financiamiento más importante que deben tener los partidos va a ser el público. ¿Qué pasa en 2014? A ver si me quieren alguien ayudar a leer para que no sea yo la que lee nada más. Jonathan, Lucero, Mari Carmen. Sí, Miss. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha muy bien. En 2014 aumentó el umbral de representación de 2 o 3% para obtener el registro oficial y así lograr acceder a los recursos económicos del erario público por parte de los partidos políticos. Como parte de esta reforma, se creó la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ajá, gracias. ¿Esto qué quiere decir? Que para formar un partido,
deben comprobar, ¿no?, que tienen un cierto porcentaje bueno, aquí dice de 2 a 3% para obtener el registro oficial, ¿no?, de la población. Pero no sé si ustedes recuerdan que hace unos años hubo un problema cuando estaba Moreno Valle como gobernador, porque él hizo una modificación a la ley para que el registro de candidatos de otros partidos debiera ser, creo que del 10% de la población. O sea, muy alto, algo muy alto. Esa ley, que era lo que posibilitaba, pues que no hubiera candidatos de oposición, ¿no? Imagínense a alguien sin recursos que empiece a hacer una campaña para reclutar a gente y poder organizar un partido político. Pues es sumamente difícil, ¿sí? Entonces, bueno, el candidato que quería hacer eso y anduvo en campaña, no sé si ustedes recuerden, fue el doctor Enrique Cárdenas, un académico poblano que pues se parecía ser el único cambio que podría darse. Es un gran economista, tuvo un premio en economía y bueno, él se paraba aquí en el Zócalo para registrar a la gente, o sea, no recibía dinero, él estaba haciendo campaña, pero vean, y él criticaba eso, o sea, el 10% de la población era muy alto, ¿no? Y aparte, pues se tenía que ir a los municipios. No alcanzó el registro, pero vean, entonces lo importante que son las leyes y cómo algunos la utilizan, pues para el propio beneficio, ¿no? Sin embargo, bueno, hemos tenido otros partidos que pues han desaparecido, apenas se logra el registro, pero imagínense qué millonada se llevan. Bueno, entonces vemos que aquí en el texto los investigadores nos dicen que en México el financiamiento público a los partidos es muy alto, pero además hay prerrogativas y apoyos indirectos, como tiempo en los medios de comunicación gratuito. Oigan, ¿a ustedes les gustan estar escuchando las campañas electorales en radio y televisión a cada rato? Ustedes sintonicen cualquier estación que ahora con el internet lo pueden hacer. Y de verdad una vez a mí me sorprendió porque escuchábamos la radio alemana, y porque uno de mis hijos, bueno, estudiaban alemán y para poder practicar. Y ellos lo que me decían, porque pues yo no entiendo nada de alemán, me decían, oye, allá no hay ningún anuncio de un partido político. O sea, qué padre, ¿no? Que no tengan ese tipo de contaminación auditiva, o no sé si a ustedes les gusten los comerciales, y lo peor de todo es que nosotros pagamos por ello, ¿no? Para que pues vean hasta propuestas poco creativas, son propuestas bien violentas, ¿no? ¿No les parece? Bueno, a ver, quiero que me den sus opiniones respecto a eso, porque pues también si no hay cambios, a lo mejor la única que le molesta a todos soy yo, y todos están, y no hay problema. Bueno, no soy yo, ¿no? Pues es también lo que leemos. A ver, entonces los límites a los partidos van a ser topes a los gastos de campaña, ¿sí? Fiscalización de los recursos, o sea, se tiene que transparentar de dónde, de quiénes reciben dinero y cómo lo gastan. Pero vean, también hay una reglamentación de las contribuciones no públicas a los partidos, la prohibición del uso de recursos gubernamentales fuera del presupuesto autorizado, y la prohibición para la transferencia de recursos provenientes del extranjero o de algún ministro de culto o grupo religioso. A ver, denme ejemplos ustedes, chicas, de estos límites que hay a los partidos, ¿cuáles no se cumplen y cómo? Nosotros lo hemos visto en las noticias. Y a lo mejor aquí tu participación, aquí podrías argumentar lo que señalas, Marisela, de por qué no son libres. A ver, tienen un tope de gasto de campaña, pero ¿ustedes creen que hay ese tope cuando vemos, por ejemplo, en las calles, como en cada esquina de la ciudad, cuando hay elecciones, cuánto grupo de gente, de jóvenes hay repartiendo banderines, camisetas, mochilas, ¿no?
¿Qué más reparten en las elecciones? Yo vivo en una colonia popular y a mí en esos tiempos me toca ver siempre el reparto de despensas. Y llegan las camionetas en fila, ¿no? A repartir despensas. ¿Ustedes creen, qué más, chicas? Los paraguas, pero también la compra del voto, ¿no? Había gente, no sé si ustedes se acuerdan que gente que filmaba, cómo les pagaban 500 pesos por ir a votar. ¿Se imaginan cuánto dinero por pagarle a cada persona por votar 500 pesos? ¿Sí? Entonces, bueno, lo que vemos realmente es que debe ser cantidades millonarias que no cumplen con esto, con un límite de gastos de campaña. O sea, se violenta la ley. Entonces creo que debería ser una de las críticas a estas instituciones, ¿no? ¿Dónde están vigilando, dónde están realmente auditando el que, bueno, pues ellos pueden señalar o declarar algo, pero la realidad pues es otra, ¿no? Dicen, las abuelitas decían, ni el amor ni el dinero se puede esconder. ¿Sí? O bueno, si no están de acuerdo, díganme, chicas. Entonces, bueno, en esto creo que falla, ¿no? Sí, Belén. En la última de previsión para la transferencia de recursos provenientes del extranjero o de algún ministro oculto o grupo religioso, no se cumple porque también hay veces que piden, por ejemplo, en misas comunitarias, a veces les piden una cantidad muy grande de dinero y pues no se sabe realmente qué se hace con ese dinero. Ajá, sí, ¿no? O sea, es a todas luces vemos eso, ¿no, Belén? Y bueno, por ejemplo, también que los ministros de culto tampoco pueden participar en actos de proselitismo. Y vamos a misa y ahí encontramos al sacerdote apoyando a un candidato, ¿no? O hablando mal de otro, ¿no? Entonces vean, o sea, nosotros creo que somos especialistas como país en violar las leyes. Bueno, ¿algún otro ejemplo de estos puntos? A ver, este punto, ¿no les llama la atención? La prohibición del uso de recursos gubernamentales fuera del presupuesto autorizado. ¿Cómo lo vimos en la semana pasada? Bueno, este fin de semana. ¿Cómo se está usando un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para hacer actos de proselitismo al voto? ¿No? Vean, ahí se está violentando la ley, ¿no? Dice Brenda, cuando hay días festivos como el Día del Niño, el Día de la Madre, por aquí donde vivo se ven varias personas de diferentes partidos repartiendo regalos. Y sinceramente la mayoría de las personas cambian de mentalidad sobre a quién apoyar en las elecciones. Sí es cierto, ¿no, Brenda? Pero a ver, aquí quisiera que me explicaras un poco más a qué te refieres, a que cambian la mentalidad. O sea, tú consideras o lo que tú observas es que la gente sigue apoyando a quienes da regalos o se indigna de que den los regalos para comprar el voto. Y bueno, quiero que ustedes me digan. A mí sí me da, bueno, no sé. A ver, pero pues, antes de que les diga lo que yo pienso, ustedes, díganme. ¿Y qué hacer mediante eso, no? Si te prometen les prometen dar una beca para apoyar al PRI, ¿la aceptarían y votarían por el PRI? Y bueno, si es así, pues díganme sí. ¿Por qué? No los voy a regañar ni los voy a reprobar, simplemente para que haya una discusión o hagan preguntas, ¿no? Que nos permitan reflexionar esto. Hay imágenes bien impactantes que ustedes pueden ver en internet, y ahorita con respecto a lo que dice Brenda, que hay una población, pues alguien subió una imagen donde es una población pues abandonada, muy pobre,
una comunidad rural donde las casas son de teja, de cartón, y se ven los niños, ¿no? También vestidos de manera muy humilde, las calles con tierra, y pues las señoras grandes también, pues hasta con el rostro triste, pero llevan sus bolsas del PRI, ¿no? Creo que la sola imagen nos dice mucho. ¿O qué opinan? A ver, dice Marisela, muchas de las personas se dejan llevar por las cosas materiales que dan en su campaña y terminan apoyándolos o votando por ellos. Sí es cierto, Marisela, ¿no? Creo que si lo siguen haciendo los partidos, todos, es porque sigue pasando, o sea, les funciona. Pero ¿por qué nos perjudica realmente a la ciudadanía o a la sociedad este tipo de actos? Que se supone están prohibidos, ¿no? Pero bueno, creo que todos hemos sido testigos pues, de que se siguen haciendo. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Cuál sería el argumento que ustedes le darían a la gente? Y vean, son pedagogas, ¿no? Para dar ese cambio de por qué nos daña el que se sigan, o sea, que acepten cosas a cambio de un voto. Imagínense lo que ellos invierten en comprar esas despensas. Muchos salen ganando. En el caso de Mario Marín, que es que creo que ya lo habían apresado, ¿no? Pero estuvo prófugo varios años. Bueno, en las despensas que repartían, bueno, él mismo creó la empresa que hacía las empresas y que se las vendía. O sea, vean el negociazo redondo, ¿no? O sea, él tiene recursos públicos y crea una empresa con su familia donde van a vender estas despensas, ¿no? Que va a tener ganancias, pero aparte para repartir, para conseguir votos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues vean, o sea, nosotros seguimos pagando por eso, esas despensas las pagamos nosotros, no las están dando ningún gobierno. Todos, sí, Belén, también tienes razón, eso habla de la enorme necesidad y pobreza y que no están haciendo bien ahí su tarea, vean, los partidos políticos, creo que tampoco las escuelas, ¿no? ¿No, Belén? Podríamos criticar en ese sentido de concientizarnos de que ese tipo de actos no deben hacerse. Que, oye, miren, si les dan una despensa o 500 pesos, ¿cuánto pueden durar? ¿No duraría más votar por alguien que no está comprando mi voto y que seguramente puede mejorar las condiciones de vida sin que yo necesite, o sea, recibir esta caridad, ¿no? Y bueno, ahí estaría el problema, dirían, pero pues es que a lo mejor si voto por otro, no me va a cumplir, ¿no? O a ver, ustedes díganme, para que no sea un solo monólogo y sienta que estoy, bueno, ya aquí empezaron a participar, dice Tamara, pero no siempre los partidos pueden comprar los votos, ya que en estas últimas elecciones se vio más la compra de votos, pero la gente jugó con ellos. Bien, ven, Tamara, acabas de decir algo bien importante. La gente se da cuenta y entonces, a ver, pues sí, reciban el regalo porque pues ya no los cobraron, ¿no? O no los van a cobrar, pero a ver, eso no debe obligar a votar por ellos, ¿sí? Dice, bueno, entonces, pero ahora la gente jugó con ellos ya que no quedó el mismo partido, ya que querían ver el cambio, ¿sí? Entonces, ve, Tamara, acabas de decir algo bien importante. O sea, vean el poder que tenemos como ciudadanos en una democracia, el que podamos votar y elegir, y el que podamos rechazar, porque si seguimos aceptando y votando y vendiendo nuestro voto, por supuesto que va a seguir perpetuándose eso. Sin embargo, si ellos se dan cuenta que están gastando y ya no están obteniendo esos resultados, bueno, van a tener que cambiar de estrategias.
Y vean, una de las reformas bien interesantes, ay, ¿dónde está? La hizo, no la escribí, perdón, la hizo Pedro Kumamoto, un diputado independiente que logró, este muchacho se fue a las calles en Guadalajara a pedir el apoyo de la gente. Era una persona, un joven muy preparado e inteligente, y hizo propuestas. ¿Y qué creen? Que la gente votó por él, por lo mismo que señala Tamara. O sea, llegó el momento que estaban cansados y que le dieron el voto. Vean, a este joven que no lo representaba ningún partido. Llegó y él hizo una propuesta de no más dinero a los partidos, que más bien que a ver, ¿cómo se llamaba no sé por qué no la anoté. Sin voto no hay dinero, ¿sí? Entonces, él pretendió, propuso reformar el artículo 41 de la Constitución Política para que, a ver, si la gente no vota por algún partido o un candidato que pertenezca al partido, entonces no hay dinero. O sea, el voto se va a reflejar el dinero se va a reflejar en los votos que tengan. ¿Cuál era la propuesta? Es que los partidos políticos y los candidatos se pongan a trabajar para que tengan votos y así puedan tener financiamiento. No sé qué les parezca. Hubo muchas críticas a esta propuesta, pero ganó mucha simpatía porque fue una de las propuestas que él hizo, ¿no? Para disminuir el dinero que se daba a los partidos políticos. Y piensen, si realmente se les diera el dinero por lo que hacen, pues no recibirían nada, y lo que nos ahorraríamos, ¿no? Como ciudadanía. O a ver, no sé ustedes qué opinen. Pero bueno, vean, acá tenemos el presupuesto de los diferentes partidos políticos en 2016, de acuerdo a este estudio. Y vean la diferencia, ¿no? Ahora que ganó Morena, pues es quien tiene mayor número de presupuesto. Y bueno, algo que también quiero que vean este cuadro de la participación y el abstencionismo en las elecciones federales en México de 1991 a 2012. Díganme, ¿qué pueden leer de este cuadro? Y bueno, ahorita lo saqué como referencia por lo que nos comentaba Tamara. ¿Qué ven en este cuadro? ¿Qué ven, chicas? ¿No les llama la atención, por ejemplo, en que en algunos años hubo una gran abstención? ¿No? Por ejemplo, en el 2003, que fue del 58% contra el 42% de la participación. ¿No? Como en el 2006, que fueron elecciones presidenciales, subió la participación, pero también fue muy alta la abstención. En el 2012, por ejemplo, también, vean, subió la participación y bajó la abstención. Eso de algún modo, pues, está reflejando ese cansancio de la gente y que empezó de nuevo a confiar en el voto para poder cambiar la situación, ¿no? Creo que las elecciones pasadas nos sirvieron mucho, para el cambio del Ejecutivo. Sirvió mucho de ejemplo porque, en el 2012 regresa el PRI, ¿no? Como gobierno, pero se sabe que regresó pues utilizando estas prácticas de compra de voto, porque hubo muchísimo dinero. Incluso Carmen Aristegui, en una investigación que señaló, encontraron que hubo dinero del narcotráfico, ¿no? Para la compra del voto. Entonces, se habla de que fueron elecciones fraudulentas y gana, ¿no?
¿Qué pasa? Que en las elecciones pasadas, y eso es algo que creo que se insiste poco, pero considero que es importante, y díganme ustedes si están de acuerdo o no, en que fue la mayor participación que ha habido en elecciones en la historia de nuestro país. Y vean, llega el candidato de Morena, un partido de reciente creación, con el 58% de los votos para darle el triunfo. O sea, ningún otro candidato en la historia ha tenido esa legitimidad para llegar al poder, con el 58% de los votos, con un bajo abstencionismo y no sé si recuerdan con el porcentaje que tuvo el PRI, lo tuvo del 12%, ¿sí? Y el PAN, bueno, llegaba a 29%. O sea, que ni juntos el PRI, bueno, y el PRD quedó abajo, creo que del 7%. O sea, pero la suma, que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, que son los partidos de oposición, juntos hubieran derrotado a AMLO en esas elecciones. ¿Por qué? Creo que se hace muy simplista decir que engañó a todos y que solo, y estos discursos de que solo la gente ignorante votó por ellos, porque si ustedes checan en las, es precisamente esta institución perdón, esta asociación de, ¿cómo se llama? El grupo Mitofsky, que es uno de los más serios y del que más se acercó a cuál va a ser el porcentaje de quién iba a ganar y cómo se iban a quedar, fue esta empresa Mitofsky, que hacen encuestas muy serias y que, bueno, los datos, si se fijaron en el texto, son de esta encuestadora y los niveles educativos que señala son más altos, o sea, estaba en todos, ¿no? En todos los sectores, pero también estaba en los sectores académicos. No sé si ustedes recuerden que como eran unas elecciones muy competidas, hubo simulacros en muchas universidades y, por ejemplo, estos mismos resultados de triunfo de Morena se dieron en la UNAM, se dieron en el ITAM, que es una escuela privada muy cara en la Ciudad de México y muy grande, se dieron en la Ibero. Entonces, bueno, creo que se ha olvidado eso y por eso es importante la memoria, porque significó algo esta propuesta, ¿no? Que desafortunadamente haya cambiado, no haya cumplido. Algunos especialistas señalan que es el nuevo PRI, otros dicen que no puede, no es el PRI, que es otro fenómeno distinto. Pero aquí lo interesante es que nosotros podamos comprender, bueno, la importancia, primero destacar eso del voto, ¿no? Que nosotros somos los que tenemos ese poder de elección y que nos los han quitado, ¿no? Porque asustan a la gente para el voto, ¿no? ¿Y cómo asustan? No sé si ustedes se acuerdan en campañas. Ahora, por ejemplo, Morena está haciendo lo mismo que el PRI, ¿no? Si no votas porque continúe, se te van a quitar los programas sociales. ¿Qué hacían antes? ¿No? Vendieron en campañas que es el peligro para México, Andrés Manuel, ¿no? Si llega, nos vamos a convertir en Cuba, en Venezuela, ¿no? Díganme, ¿qué les dice eso, chicos? ¿Qué crítica pueden hacer a eso? Y les lanzo una primera pregunta para poder responder eso. No este tipo de miedos, solo es porque nos tratan como ignorantes. ¿No eso debería indignarnos? ¿Qué partido serio realmente se ha preocupado por proponer en lugar de asustar a la población? A ver, o díganme, ¿qué opinan? Y vean, bueno, no sé si alguien quiera escribir Y bueno, también es el paternalismo, ¿no? Que toman a la población como niños, como una población, con el paternalismo que habíamos visto en el texto de Krause, ¿no? Que ellos son los que nos van a resolver los problemas
y pues y nos asustan, ¿no? Como niños para poder tenernos bajo el control, pero oigan, debemos ver que la historia nos enseña que es la ciudadanía la que ha creado por presión todos estos cambios, todas estas modificaciones a las leyes, y que también nosotros podemos darle el triunfo a alguien, ¿no? Que se lo merezca, no por miedo ni por la compra del voto, ¿no? O sea, que ellos dependen de nosotros, no de ellos. Y creo que eso es lo que no hemos aprendido a entender como sociedad. Y vean, también creo que esto se refleja por este cuadro que también nos presenta el texto sobre la evaluación de confianza en las instituciones que se hizo en el 2015 y 16. Traté de buscar uno reciente, pero no encontré. ¿Y qué es lo que vemos? Vean las calificaciones que hay hacia la credibilidad de las diferentes instituciones. O sea, la institución que más se cree, pues es en la universidad, ¿no? Las universidades. Y que vean, está muy cerca con la iglesia, ¿no? Cuando hablamos de estados laicos y todo lo que vimos con ese laicismo, vean el peso que tiene la iglesia, es alto, está casi codeándose con nivel de credibilidad con la universidad. ¿Qué más? Bueno, ya les di algunas ideas. ¿Qué más pueden ver? ¿Qué les llama la atención? Vean otro punto muy bajo, en calificación de 6.1 al INE, a esta institución electoral. No hay poca confianza. Y bueno, casos ha habido muchos a donde se ha, pero bueno, eso no. A ver, ya tenemos aquí algunas presentaciones. Sí, Brenda, a ver, o sea, hay muy poca confianza en los partidos políticos, están reprobados, ¿no? O sea, no están haciendo su función. Y aquí no se preguntan por qué entonces se les sigue dando tanto dinero, por qué el INE o los congresos, por qué no han hecho leyes para mejorar este sistema que nos cuesta muy caro, ¿sí? Bien, Brenda Belén nos dice, en las universidades 7.3, ajá, y ve, también eso llama la atención, que haya bajado a 7.1 en vez de aumentar, ¿no? Y sí, Belén, entonces aquí lo interesante sería, pues, ¿qué ha pasado, no? Que la educación debería estar, pues sí, debería aumentar por muchas razones, ¿no? Y sin embargo, híjole, sería bien interesante hipotetizar el por qué siguen bajando. En esta conferencia que fui de Ángeles Mastretta, el doctor Canales le preguntaba, que es un académico de la UNAM, le preguntaba qué era lo que cambiaría en las universidades, ¿sí? Y me llamó mucho la atención que lo que ella señaló fue que sean más rigurosos con los estudiantes, que haya más rigor académico, ¿no? Entonces, imagínense, ella lo está viendo y lo está viendo desde pues, las grandes universidades y bueno, tiene la ventaja que conoce otros tipos de universidades y que haga esa crítica, creo que nos debería mover, ¿no? A ustedes como pedagogos, a mí como docentes, en ese sentido, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque, bueno, no sé si ustedes están viendo que, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay una lista negra de libros que deben ser prohibidos, ¿no? Por este grupo de derechas y que están sacando de las bibliotecas. Libros que ustedes leyeron ya, los llevaron a antropología filosófica conmigo y que, bueno, algunos de los textos que yo les di a leer ya están en la lista negra en Estados Unidos, ¿no? Como son el de 1984 y el de Fahrenheit. Entonces, vean, ¿no? O sea, creo que es un tema muy complejo, muy interesante para analizar. Bueno, y qué bueno que lo ves y que lo planteas, Belén. Sí, entonces, vean, los diputados y senadores también están reprobados, ¿no? Con 5.3, 5.2.
los sindicatos, bueno, los partidos políticos, bueno, perdón, ya habían dicho los partidos políticos. Los sindicatos 5.4 y pues ha bajado, ¿no? Aquí es importante porque también si ustedes recuerdan con el tema que vimos y estas reformas a los sindicatos, un ejemplo que no sé si ustedes recuerden, el nuevo tratado con el TEMEC, se pide que cambien los sistemas de votaciones y cambien los sindicatos porque la corrupción cuesta muy cara. Entonces, estas empresas que están de Canadá y Estados Unidos que vienen a México, pues también se quieren proteger de esa corrupción que hay en el país, porque también les cuesta, y por eso es que uno de los cambios legales que se están dando es esa reforma a los sindicatos. Y uno de los puntos es que la elección sea libre, o sea, ya no sean coaccionados, por lo tanto el voto es libre y secreto, ¿no? O sea, ya, porque antes pues sabían por quién votaba cada trabajador, ahora no. Un cambio fundamental que se esperaba es en el sindicato de Pemex, porque, bueno, estuvo tomado durante mucho tiempo por Romero de Champs, que también tenía cargo de senador, que nada más iba a dormir y que jamás hizo una propuesta de ley, como tampoco hizo ninguna propuesta de ley el que es presidente honorario del Partido Verde, ¿no? Que de verde no tiene nada, pero que tampoco ha hecho en su vida ninguna propuesta, pero pues recibe también cantidades millonarias. El Niño Verde es más conocido, bueno, que este partido es controlado por una familia que pues ha hecho rica solo por tener el partido político. Y bueno, él es famoso sobre todo por sus fiestas en yates y demás, ¿no? Y que bueno, ahora no sé si ustedes han escuchado, pero que pues también le llaman a este grupo como la ramera más cara para los demás partidos políticos. ¿Por qué? Porque a pesar de todo tiene a sus seguidores. Hay estudios muy ingeniosos y muy creativos sobre este partido y señala que también es un grupo que busca identidad y jalar a jóvenes. Y eso lo hace a través de también los prototipos de belleza que vende, porque vean sus anuncios o quienes lo apoyan, y siempre es gente bonita, ¿no? Güera y bonita. El que violan la Constitución a cada rato, por ejemplo, en varios años, cuando hay elecciones, contratan artistas, sí, para promover el voto del verde, ¿no? Y les pagan por promoverlo cuando hay veda electoral, pero pues que las cantidades o la multa es inferior a las ganancias que ellos van a tener. Por eso es que violentan la ley, ¿no? Entonces, bueno, yo esperaría que conociendo qué tipo de partido es, pues la gente no vote por ellos, sino vean, sigue recibiendo recursos públicos. Y bueno, aquí voy lo que les decía, ¿por qué es que le llaman así como la ramera más cara del sistema de partidos? Porque este partido lo que ha hecho es que se vende al partido que le ofrezca más. O sea, yo te apoyo en tal ley que vas a promover o en tal reforma, pero ¿qué me vas a dar a cambio, no? Entonces, es así como se mueve, no se mueve por sus intereses, sino que da sus votos de sus senadores o diputados de acuerdo a los tratos que pueda tener con cualquier partido. Entonces, bueno, esas son reformas que deberían también verse para cambiar y evitar ese tipo de situaciones, de que vivan esos partidos. Y bueno, quien decían que se estaba volviendo igual era el PRI, porque ya tan pocos curules y como le fue muy mal en las votaciones pasadas, pues estaba también haciendo eso, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿con qué argumentamos o qué evidencias tenemos de ello? Vean, también Mitofsky saca un promedio de las iniciativas que tienen los distintos partidos políticos. Esto fue, y vean, ¿no? ¿Qué pueden ver en este cuadro? ¿Cuál es el partido que menos propuestas ha hecho?
quitando aquí a los de sin partido, ¿no? ¿Cuáles son los diputados que menos han propuesto algo, chicas? Ah, bueno, aquí ya nos dice Belén el PRI. Ajá, el PRI, vean, ¿no? Una baja participación. Bueno, el Partido Verde aquí se ha tenido 5.6, ¿no? Bueno, quien ha tenido más es Movimiento Ciudadano y es muy interesante lo que está pasando con este partido porque está ganando, o sea, porque si se acuerdan, el PRI, el PAN y el PRD se han unido y para enfrentar a Morena que ha tenido coalición con el Partido Verde. Pero Movimiento Ciudadano no ha querido unirse a ellos y ha estado luchando de manera independiente y lo ha logrado. ¿Cuáles son las críticas al partido, a Movimiento Ciudadano? Que está llevando candidatos que realmente, o sea, le están apostando más bien a la apariencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues llevaron como candidatos y ganó Samuel García y su esposa, que es influencer, ¿no? Que pues no tiene ninguna preparación y que tuvieron antes de ser candidato, él, actos de corrupción. Se criticó mucho que su esposa haya formado una empresa cuando estaba lo de la pandemia y esta empresa fue la que vendió algunos insumos a hospitales. Entonces, vean, ahí es otro acto de corrupción y aún así pesó poco estos actos en la ciudadanía y votó por ellos. Hubo un análisis que yo leí de una socióloga sobre por qué había ganado alguien sin experiencia en política y que, bueno, decía muchas barbaridades, ¿no? Como por ejemplo, no sé si se acuerdan que publicaba en redes que lo más difícil que le pasaba cuando era joven es que su papá lo paraba a las 8 de la mañana para que se fueran a jugar golf, ¿no? Entonces, imagínense qué vida tan terrible, ¿no? Entonces, bueno, la crítica es esa frivolidad de no conocer al país y que quiere ser un funcionario público. O sea, si quieres ser influencer o artista, bueno, a lo mejor no es tan criticable, ¿no? Pero como funcionario público, como gobernador, quien va a administrar y tratar de resolver los problemas, bueno, pues está fuera de lugar, ¿no? Pero bueno, no sé si recuerden que ahora para la candidatura en Quintana Roo, que es una plaza es un estado muy importante, perdón, un estado muy importante, porque es de los, ¿se acuerdan en el mapa que vimos? Que es de los estados que más generan recursos económicos al país, en el PIB, con el turismo, ¿no? Es un lugar que sigue creciendo mucho, hay inversiones grandes extranjeras, entonces pues sí hay mucho dinero en ese estado. Y el candidato, si se acuerda alguien por Movimiento Ciudadano, quién fue, o bueno, a quién propusieron. A un actor que ha sido acusado de lavado de dinero. ¿Sí se acuerdan quién? Que es Roberto Palazuelos. Acusado de lavado de dinero, acusado de que ha construido en zonas prohibidas y que le ha importado un poco la ley, muy poco la ley, ¿no? Entonces, un tipo que bueno, la más dura crítica fue que en un programa de televisión que lo entrevistaba un también conocido, no sé cómo se llama, un personaje en la televisión que es muy seguido, ¿no? Pues declaró que pues habían matado a unas personas y lo decía en tono divertido, ¿no? Entonces vean, parece que quiere o está destacando Movimiento Ciudadano ese tipo de personajes. Entonces por eso les digo, es grave que sea, ¿no? Ese tipo de personajes quienes están ahora siendo las personas que se están proponiendo los partidos para gobernar. Bueno, entonces tenemos que, bueno, pero antes de pasar a esta última parte, les voy a poner, si alguien, bueno, quiere comentar algo sobre esto. Si no están de acuerdo también, de esto se trata, de que comentemos, a ver, esperen, es que... Vamos a ver un poco sobre
¿qué pasaba con los partidos cuando, en el PAN en 1993, cuando, bueno, el PAN gana la gubernatura? Decía más que tenían que cambiar a los causantes, a los ejecutores, a los que estaban detrás de la agresión, a los que querían por el miedo mantenerse en el poder, en el control del Estado. Y entonces cada día fue más el número de gente que salió a respaldar la candidatura. No obstante, el gran apoyo popular, Correa Rachón, fue derrotado por el candidato del PRI en unas elecciones ensombrecidas por el fraude y la corrupción. El ejército mexicano participó directamente en este fraude electoral. Hay muchísimas gráficas que sí lo demuestran. Para presidencia de la el gobierno recurrió al empleo burocrático, amnistías y reformas electorales con las que bajó la edad requerida para ser electo diputado y senador. Ajá, bueno, aquí vimos alguna de los, bueno, lo que quería destacar es eso, ¿no? El papel también de la milicia en los procesos electorales y cómo fueron, pues cómo servía, ¿no? Para reprimir a la población, como lo vimos en los demás movimientos. Otra de las críticas que se hace también en estos actos de proselitismo que se está haciendo para la revocación de mandato es que están en estos actos de campaña también personajes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hacen ahí? Entonces, bueno, también es una violación flagrante a la ley. Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Organizar el sistema electoral, reforzar la autonomía del INE e integrar la figura de observadores electorales. Ya para 1994, los partidos políticos ya no tienen voto en el Consejo Federal. Los únicos que votan son los ahora llamados consejeros ciudadanos, más los representantes del Poder Legislativo, más el secretario de Gobernación. Eran entonces 11 votos, de los cuales 6 votos los tenían los consejeros ciudadanos. Y los partidos tenían derecho a voz, pero no a voto. De cara a los comicios de 1994, el 12 de mayo, los candidatos a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, Diego Fernández de Ceballos del PAN y protagonizaron un debate televisivo que fue visto por está aquí como consecuencia de dos tragedias. Por una parte, la muerte de Colosio, y por otra, la designación presidencial. La primera lo rebasa, no tiene usted ninguna culpa, pero la segunda lo descalifica, por lo menos si hablamos de democracia. Para la opinión pública, el candidato del PAN había ganado el debate. Efectivamente, el resultado del debate pues, le fue favorable por las circunstancias que así, pero a partir de ese momento, el gobierno de Carlos Salinas tomó una decisión. A como diera lugar, levantar a Cedillo y el propio gobierno, el propio sistema, aplazar al opositor. Por eso yo siempre sostenía, a mí el señor Cedillo no me ganó esa competencia. A mí me la ganaron Salinas, Pronasol y Televisa. Ernesto Cedillo ganó la presidencia con el 40%. Ajá, ven con eso, lo que señalabas, Marisela, ¿no? Cómo cambiar cuando, bueno, la televisión también está jugando un papel importante. ¿Alguien vio la película La Dictadura Perfecta? Bueno, si pueden verla, creo que esa sí es de fácil acceso. Creo que el director es Luis Estrada. Vean la película, por favor, y bueno, luego la comentamos.
9% de los votos. Ya como mandatario, reconocería que las elecciones habían sido legales, pero no justamente equitativas. Se acabó. Perdón, me faltó otra parte. Es que donde tenía anotado mis minutos, mi hoja, no las traje. Pero a ver, permítanme. Y protesta de la población indígena por estar sistemáticamente desconsiderada, discriminada, excluida en el país, y Representantes de los partidos políticos para reformar el sistema electoral. bueno, el Instituto Federal Electoral, en efecto, va a ser en 1990. No, a ver. Espérame. Que lo que les quiero presentar es la elección con Cárdenas. Bueno, no sé si alguien reconozca a este personaje, aquí está, a este personaje que habló, a Fernández de Ceballos, del PAN, y de lo que se le acusó durante, él no llegó a ser presidente, fue candidato, ¿no? Pero fue muchas veces secretario, bueno, ocupa algunas secretarías. El problema es el conflicto de intereses que tuvo este hombre. Hubo un gran escándalo porque hace años se descubrió que tiene una hacienda en Morelos, creo, no me acuerdo bien dónde, y nunca había pagado impuestos. Entonces, vean ahí las contradicciones, ¿no? Deberían ser el ejemplo de pagar impuestos y bueno, teniendo esas propiedades no pagaba impuestos. Pero aparte, ¿qué creen? Que le hicieron una condonación, el gobierno era panista, y le hicieron una condonación del adeudo, no sé cuántos millones por la extensión que tiene su rancho o hacienda, y bueno, pagó una cantidad mínima. Entonces vean, nosotros podemos tener un cuentón, y bueno, a ver si nos descontan en el mismo porcentaje que este señor. Pero no es todo, sino que él era funcionario público y también tenía un despacho legal, y ese despacho era el que llevaba las causas o los conflictos que habían con el gobierno. O sea, quien demandaba lo que estaba haciendo mal el gobierno lo hacía su propio despacho. Es decir, él mismo mandaba el trabajo a su propia empresa, ¿no? Entonces vean de nuevo este conflicto de interés y bueno, con eso se hizo millonario. Claro que siempre le ganó al gobierno en todas las licitaciones o los problemas que había, ¿no? A ver, aquí está esta parte que quiero también que vean. Una de las elecciones que también se acusó que fueron fraudulentas cuando posiblemente se estaba ganando por primera vez la oposición. El poder a la Iglesia de Estados Unidos y a los empresarios. El presidente Miguel de la Madrid ignoró los reclamos y le dio la espalda al cambio democrático, pero las exigencias para abrir el sistema de la democracia se expresaban tanto fuera del PRI como en su interior. Decidimos invitar a un grupo de amigos que nos reunimos unos días después y ahí empezamos a discutir qué es lo que había que hacer para democratizar la vida interna del PRI. La corriente democrática liderada por Cuauhtémoc Cárdenas fue recibida con desdén por los miembros del partido oficial. Bueno, él apenas estuvo, el ingeniero Cárdenas en la Feria del Libro presentando un libro precisamente sobre la democracia. Bueno, ahora vamos a avanzar. Los partidos opositores compitieron en condiciones de enorme desventaja. Una elección en donde prácticamente la práctica del Estado se convirtió en un comité de campaña de un candidato, en este caso, señor Simultáneo. A ver, aquí quiero destacar esta idea que sale, ¿no? El partido de Estado, que es el concepto que estábamos viendo la clase pasada, ¿no? Convertido, bueno, en quien hace la campaña. ¿Eso está pasando actualmente con esta revocación? Pues sí está pasando, ¿no? Estamos viendo que todos los funcionarios están pidiendo permiso para salir y apoyar el voto. Entonces, vean, es otra característica del PRI que seguimos viendo desafortunadamente, ¿no? De aviones de la Fuerza
Fuerza Aérea Nacional, el uso de... También el uso de aviones de la Fuerza Aérea. Ustedes vean en las noticias, es un reclamo que sacaron muchos periódicos en su portada. Todo tipo de recursos, todo en favor del candidato oficial. En relación a la jornada electoral del 6 de julio de 1988. Los resultados se informaban vía telefónica a la Comisión Federal Electoral. Llegada la noche, el flujo de información se interrumpió. Durante la pausa, las tendencias que favorecían al candidato Cuauhtémoc Cárdenas se revirtieron y la autoridad electoral, presidida por el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, dio la victoria al candidato del PRI al final de la jornada. Es lo que dijo el presidente de la Nación del 2004, que es que había ordenado que se suspendiera la información electoral. Las sospechas de movilizaciones y protestas. Bueno, esto fue muy conocido, pero ¿ya vieron quién era el secretario de Gobernación? El actual secretario de Energía. No, perdón, de la Comisión Federal de Electricidad, Energía Racional. Y a ver, entonces vean por eso la importancia de lo que tiene, de lo que es una institución, de encargarse de las elecciones, ¿no? Porque aquí, pues, como vimos, el secretario de Gobernación fue la famosa, lo que se llamó la caída del sistema. O sea, se comunicaban y por televisión veíamos cómo iban los resultados e iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD la elección. Pero de repente, pues dicen, se cayó el sistema, ya no hay comunicación. Y a los pocos minutos que se restableció, quien iba ganando ya era Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, vean, quien orquestó eso, ya después como ahí lo señala, quien orquestó todo este fraude fue Manuel Bartlett, ¿no? Este hombre tan polémico que sigue en este gobierno, pero bueno, no sé qué otra cosa les haya llamado la atención sobre esto. También, creo que fue en esta elección o en la siguiente, cuando se quisieron contar los votos, y no fue en esta porque Carlos Salinas era el candidato del que había ganado, cuando se exigió por el fraude, porque hubo movilizaciones, la gente no quedó conforme porque pues ya estaban hartos, ¿no? De esta dictadura perfecta, como le llamó Vargas Llosa, y se pidió un recuento de votos. ¿Qué creen que pasó? Que se incendió la bodega donde estaban los votos, ¿no? Entonces así cosas inverosímiles pasaban. Bueno, a ver. Organizaciones civiles y el sector empresarial han influido decididamente desde el año 2000 para que se coloquen en el centro del interés nacional temas de vital importancia. Por ejemplo, la transparencia y el acceso a la información, fundamentales en el desarrollo de una vida de... Bueno, esto como ejemplo de lo que han sido los partidos políticos, como muchos han seguido peleando, ¿no? Por tener voz, hemos tenido a los 3 partidos en el sistema y bueno, ese es uno de los objetivos que tenemos que ver, qué fue lo que hicieron, ¿no? Que todavía no hemos entrado mucho con el PAN, pero lo vamos a ver ya en la siguiente clase, qué fue lo que sucedió con ellos cuando llegaron al poder. Bueno, como conclusiones en el texto nos dice que hay una percepción. Bueno, a ver, ¿quién me lee, por favor? Tamara, ¿podrías leer? Yesenia. Ya, para que nos vayamos, chicas. Sí, adelante, por favor, Belén. La percepción de su uso de manera abusiva por parte de sus dirigentes ha generado un desprestigio de estos institutos y una mayor desconfianza ciudadana.
No existe una relación directa entre el monto de financiamiento y el desarrollo de la democracia. El abstencionismo no tiene relación con el monto de recursos públicos destinados a los partidos políticos y sus candidatos. Ajá, y la última, por favor. El hecho de que los partidos políticos dependan mayoritariamente del erario público como fuente de financiamiento ha atrofiado la creatividad y las capacidades propias de los institutos para agenciarse recursos propios, como sucedía en el pasado, y los ha introducido en una dinámica de pereza institucional y dependencia ociosa del Estado. ¿Están de acuerdo con las conclusiones o no? En Estados Unidos, el financiamiento de los partidos, y son solo dos partidos políticos, ¿no? El demócrata y el republicano, y el financiamiento es por grupos privados que están muy controlados. Por eso también hay un gran seguimiento, ¿no? Por ejemplo, quiénes hacen las obras, de dónde viene el dinero, para evitar que sean dinero pagado por favores de haber financiado tal campaña, ¿no? Entonces, vean, hay todo un seguimiento muy riguroso, con penas muy altas, si por ejemplo se descubren actos de corrupción, ¿no? Que alguna empresa haya donado pues, cantidades millonarias para un candidato y que éste haya ganado y que después le dé trabajo, ese es un delito muy grave en Estados Unidos, ¿no? Entonces, vean, son este tipo de leyes, la gente no paga, no, o sea, no es financiamiento público de los ciudadanos, es privado. ¿Algo más rápido para señalar? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué les pareció llamativo? ¿En qué están de acuerdo, no? No, bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Yo sí creo esto, ¿no? Que dice que como reciben dinero público y cantidades enormes, no hacen nada por ganarse nuestro voto, ¿no? Lo hacen a través solo del miedo, a través de una flojera creativa, ¿no? Dice de una pereza y porque dependen del Estado. Entonces vean, cuando dicen el flojo es flojo porque quiere, pues están cayendo en lo mismo que ellos critican, ¿no? Pero el pobre no es pobre porque quiere. El pobre es porque el Estado no ha dado las oportunidades para que haya menos pobres y para mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Y bueno, y si no están de acuerdo, la próxima semana nos vemos, y por favor lean los siguientes temas, creo que son interesantes y sobre todo que nos incumbe. Ya no pudimos revisar lo de la revocación de mandato, pero bueno, pues lo checamos la próxima semana. Chicas, que tengan un muy buen día. Hasta luego. Chicos, perdón. Gracias, Mi. Adiós.